Bueno, en esta semana vamos a hablar sobre los medios o las técnicas que utilizan en las empresas para que los documentos externos o la correspondencia externa llegue a la empresa. En la clase pasada hablamos de la correspondencia interna y de cómo se registraba, ¿cierto? Ahora en esta vamos a hablar de esos medios que se utilizan para esa correspondencia que es externa, quiere decir que viene de otras entidades hacia una empresa determinada. Estos canales o estos medios de ingreso, más que todo, es todo lo referente a mensajería, ¿cierto? Esto se utiliza porque muchas veces las empresas sabemos que son un sistema abierto. ¿Qué quiere decir que son un sistema abierto? Que interactúan con el medio ambiente, interactúan con el entorno. Entonces, siempre van a requerir algo de otras entidades. Entonces, por eso es que las empresas deben registrar todos esos documentos que lleguen a la organización de manera externa. ¿Cuáles son esos canales o esos medios de ingresos? Generalmente, como hablamos de correspondencia externa, estamos hablando de correspondencia que llega en medio físico, escrita, y de correspondencia que llega a través de medios electrónicos. Obviamente, cuando es a través de medios físicos, está la mensajería, que es cuando pues el servicio que tienen de este tipo algunas empresas o personas individuales, que también está muy de moda ese servicio aquí en una ciudad. Esta mensajería puede ir dentro de la misma ciudad o en diferentes ciudades. El fax, que aunque ya muy poco se usa, hay algunas empresas que de pronto todavía manejan este tipo de herramientas para comunicarse entre ellas. El fax, o para que pueda existir el fax, debe existir una línea telefónica y debe estar conectada a una impresora. Pero sin embargo, la documentación que se envía a través de fax no es original. ¿Por qué no es original? Porque es como un escaneo. Sí, un escaneo que se manda de un lugar a otro. Y en muchas empresas pues no reciben escaneo, sino que reciben el documento original en físico, sobre todo cuando son documentos legales que tienen firmas. Cuando no, las empresas pueden ser flexibles en ese sentido y permitir que se envíe documentación desde este tipo o con esta forma, pero siempre y cuando la empresa tenga este servicio y pague por este servicio. ¿Sí? Como les dije, ya esto casi no se usa, ya con la llegada del internet, muchas de estas medios de ingresos han cambiado o han evolucionado, pero no falta la que todavía utilice este tipo de estrategias. Está el correo tradicional, que es el correo que anteriormente se usaba, que era más que todo cuando habían los buzones, ¿sí? Los buzones en algunas partes de la ciudad. Esto pues ya no se ve aquí porque ya hay mensajería, usted lo lleva simplemente a la empresa y allá la empresa se encarga de llevarlo al lugar donde usted desea. Pero en otros países donde hay cultura muy tradicional, sí se utiliza este correo, que es donde los llevan a los buzones que hay de pronto en algunas esquinas o partes de la ciudad, y ahí depositan pues el sobre o los paquetes. Obviamente deben ser escritos. Las encomiendas son paquetes, y estos paquetes se utilizan a través de mensajería o también correo tradicional. Está el correo express, que es el servicio extra que tienen algunas empresas. Se considera express porque sobre todo cuando se lleva a otra ciudad, que se necesita que de pronto el documento llegue a una hora específica, y si se manda de un día, o sea, en un mismo día, y se requiere que llegue ese mismo día a otra ciudad, se debe pagar un costo adicional, porque obviamente el documento lo mandan por avión, entonces para que llegue el mismo día a otra parte de Colombia, por ejemplo, y se pueda cumplir con el plazo que se establece o que requiere la empresa en ese momento. El correo electrónico es otra herramienta que se utiliza, sin embargo, no es para correspondencia escrita ni física, sino es para todo virtual. Hay muchas empresas que mandan solicitudes o mandan cartas, y estas cartas pues las piden escaneadas y que se mande a un correo electrónico que de pronto se encuentra en otra ciudad. Obviamente una de las ventajas grandes que tiene el correo electrónico es que es fácil de utilizar, que se pueden mandar diferentes archivos o documentos, y obviamente no tiene ningún costo.
Pero la desventaja es que muchas veces, pues si no hay acceso a internet, no se puede. También es que muchas personas no saben utilizar el correo electrónico, sobre todo personas que de pronto no han estado en contacto con las tecnologías de la información y la comunicación. Y otra desventaja es que no se sabe si llegó o no llegó, si lo leyeron o no lo leyeron en el tiempo oportuno. También está el tema de la página web. Hay algunas páginas web que tienen dentro de su estructura o diseño una parte que dice como que se comuniquen con ellos o escribir quejas y reclamos o cosas así, pero esto no es algo oficial porque ahí solamente pueden hacer preguntas y tiene un límite de palabras que se utilizan. También está el WhatsApp y el Facebook, que son pues herramientas que son pues la del siglo XXI. Todos tienen WhatsApp, todos tienen Facebook, la gran mayoría. Entonces son aplicaciones que últimamente se están implementando dentro de las empresas para facilitar el tema de la comunicación, para facilitar que los clientes tengan acceso a respuesta casi que inmediata de parte de la empresa. Entonces se utilizan estos canales para eso. Básicamente estos son los medios que se utilizan para ingreso de correspondencia externa. Sin embargo, nos vamos a enfocar en la actividad que les voy a explicar ahora solamente en la correspondencia externa, pero escrita, ¿sí? ¿Por qué escrita o en físico? Porque es la que requiere de un radicado y es la que requiere de que se ingrese necesariamente a la empresa. Obviamente cuando se manda por correo electrónico también se ingresa, pero por ser un correo electrónico queda en la bandeja de entrada, entonces ya inmediatamente queda registrada allí y queda radicada allí. Mientras que cuando es en físico necesariamente requiere que la empresa necesite el tema del radicado en su defecto. Entonces les voy a habilitar y enseguida les explico en qué consiste todo este tema de la actividad.